Y aquí estamos en la mesa del último café, como cada mañana, donde tratamos temas de la actualidad y invitamos amigos a reflexionar sobre esos temas. El que vamos a tratar hoy corresponde a una carta que se viralizó en los últimos días, la carta de un papá de un niño autista, un papá de la ciudad de Córdoba capital, que contó una situación que vivió en un bar y criticó el lenguaje inclusivo. Y eso abrió una gran polémica, porque empezamos todos a hablar sobre el lenguaje inclusivo nuevamente y sobre todo sobre esta carta, que da un mensaje diferente sobre el lenguaje inclusivo. Se viralizó de tal manera que en 2 días nada más se compartió más de 70.000 veces. Bueno, una cosa muy loca la que pasó con esta carta de Severo Sosa, que es el papá de este niño autista y que además tiene una hermana no vidente. Por eso reflejó lo que le pasó en este bar, donde él dice que llegó y le dijeron hola chiques, y a partir de ese caso escribió esta carta. Bueno, vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Claro que sí, vamos a ampliar nuestra mesa, le vamos a pedir a la gente de control si puede recuperar esa carta, si podemos leer algún fragmento y poner en ascuas a la gente que no sabe, claro, que no sabe de qué estamos hablando. Sí. Y entre tanto presentamos a nuestros invitados, le damos la bienvenida a Agustín Amati, quien es acompañante terapéutico. ¿Cómo le va, Agustín? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, al revés, muchísimas gracias por venir, ha venido con un libro. Sí. He venido con un libro, después lo veo. Bueno, ahí lo tapo. Bueno, después nos cuenta de qué se trata. Y también saludamos a Dafne Acevedo, que es periodista de nuestra ciudad. ¿Cómo le va, Dafne? Bien, muy bien, gracias. Igualmente que él digo. Gracias por la invitación. Bueno, y bueno, por supuesto también incorporamos a Mariano, que ya lo hemos saludado. Como siempre, sí. Sí. ¿Volviste las vacaciones y ya te sentamos? Sí, está muy bien. Está muy bien. Hay que ganarse el pan. Hay que ganarse el pan. Bueno, ¿pudieron ver la carta? ¿Pudieron tomar contacto con esa carta? ¿La leyeron? Sí, la estuvimos leyendo. Sí. Interesantísimo el planteo del hombre, ¿no? Una cuestión que sí, que en muchos lugares uno se ve excluido por el entorno mismo. Muchas veces uno va a alguna institución, bar o lo que sea, y no hay una rampa, no ve que haya rampa para que puedan subir las personas con discapacidad que van en silla de ruedas. O la atención misma al público es hostil en muchos lados, que eso también tiene que ver con la inclusión, ¿no? Te interrumpo un segundo porque vos tienes razón, Marina, la gente por ahí quizás no sabe de qué se trata la carta. Él habla de un lenguaje de cotillón porque dice que el lenguaje inclusivo es un lenguaje de cotillón, porque hace referencia él invita a que no solamente hablemos con ese lenguaje, sino que incluyamos en todos los sentidos. Él siente que las personas ciegas no son incluidas en estos lugares, que las personas sordas tampoco lo son. Bueno, no recuerdo exactamente qué otra, a quién más incluye también en esta carta de los no videntes. Claro, porque le pide a la gente que utiliza el lenguaje inclusivo que también tenga a mano la escritura de braille para incluir al no vidente, que sepa manejar el lenguaje de señas para incluir al sordomudo. O sea, dice que el lenguaje inclusivo es un lenguaje de cotillón porque incluye de manera decorativa, digamos. Sí, y solamente algunos, y que un montón de otras personas quedan excluidas de este sistema. Ahora sí que... Sí, no, era eso como para romper el hielo y empezar a hablar de estos temas, ¿no? Me parece que pasa muchas veces, o digo, es más importante eso que un lenguaje, ¿no? Me parece. ¿Y ustedes leyeron la carta? ¿Y qué piensan? Yo pienso que estamos superponiendo dos cosas que son diferentes. El lenguaje inclusivo que está hablando de cotillón tiene que ver con un lenguaje de género inclusivo, ¿sí? No tiene que ver con un lenguaje de inclusión que tiene que ver de comunicación para personas con discapacidad. Ese lugar debería haber tenido una carta de braille, y esa carta de braille puede haber estado escrita con lenguaje inclusivo, porque la persona con discapacidad visual a lo mejor no se identifica con ninguno de los géneros. Entonces esa persona quiere y también es incluida en el lenguaje inclusivo. Entonces hay que separar el lenguaje inclusivo con el lenguaje inclusivo de género con el lenguaje inclusivo. Claro, ¿sí? Una cosa no quita la otra. Y son dos luchas, porque las dos tienen que ver con la inclusión. Una tiene que ver con la inclusión para que una persona con discapacidad motriz pueda tener una rampa, o una persona con discapacidad visual pueda tener una carta de braille, y otro tiene que ver para que una persona sea incluida a través del lenguaje de género que no se identifica con ni el femenino ni el masculino. Entonces por eso muchas veces mezclamos los dos, hablamos del lenguaje inclusivo. No, cada uno tiene su lucha. Y para aquellas personas que trabajamos, o los padres de hijos con discapacidad, o nosotros los acompañantes terapéuticos que trabajamos con personas con discapacidad, trabajamos para la no discriminación y para la inclusión. Entonces tampoco podemos estar en contra del lenguaje inclusivo de género, porque también es una forma de incluir.
esto es lo que yo pienso de esto, que por ahí veo que hay mucha mezcla y una cosa no quita la otra. Claro. Me parece que en ese lugar es entendible lo del padre y entiendo también el padre el enojo que tiene hacia la chica, que por ahí yo veo que mezcla lo que tiene que ver el lenguaje de género, pero entiendo que no tenga una carta de braille, que el lugar no tenga la inclusión que es necesaria para la persona con discapacidad. A mí lo que me llama la atención es por ahí como estas cosas, las cosas que se viralizan, porque esto se podría haber viralizado de algún otro tipo de posición. Esta persona lo hace a partir de una agresión, se quiera o no, de un enfrentamiento con la persona que estaba trabajando, con la señorita que se presentó en ese momento para servirle la mesa y demás, y me parece que es una falta de empatía y de tolerancia con otro tipo también de, como decía Agustín recién, de reclamos, de inclusiones y de lenguaje que también nos tienen que abarcar absolutamente desde toda la sociedad. Entonces me parece que tendría que haber hecho, si hacía un tipo de reclamo de que faltaban tipo de lenguajes en ese lugar, no agrediendo a otro tipo de inclusión. Porque pasa eso, que a partir de una falta de empatía o falta de tolerancia, es eso lo que se viraliza. Entonces no está bueno que la agresión o una posición en contra, agresiva, hacia otra persona. ¿Por qué sentís que estuvo agresivo? ¿En qué momento? Porque él la enfrenta en el sentido de decir de que no está bien lo que ellos están haciendo, en el sentido de decir que faltan todos los otros lenguajes. Yo me pongo en el lugar de esa chica, de que por ahí digo, estoy trabajando y bueno, acá tenemos el lenguaje inclusivo y voy y lo atiendo así como con lenguaje inclusivo y él me responde así y me empieza a decir, bueno, pero falta esto, esto y esto. Yo digo, por ahí podría haberlo hecho desde otra forma o desde otra posición. Él en ningún momento le falta el respeto. ¿No tendrá que ver con el hartazgo de los familiares que tienen personas con algún tipo de discapacidad y están cansados de que no sean incluidos y que, bueno, ahora se levante una bandera de un lenguaje, un tipo de inclusión que tiene buena prensa a esta hora y se termine desplazando a lo mejor otro tipo de inclusiones? Me parece, perdón, una cosa no quita la otra. Exacto. Son dos cosas que van por separado. El hombre se debería haber enojado con los dueños del bar por no cumplir seguramente con las ordenanzas que deben haber, no sé, ¿en Córdoba fue? En Córdoba. En Córdoba, bueno, son distintas ordenanzas, a lo mejor que las de Río Cuarto, pero debería haber enojado con eso. Y me parece que hay una falta de información grande acerca del lenguaje inclusivo también, que las personas no saben a qué va el lenguaje inclusivo, simplemente lo escuchan y no saben el por qué, no saben que es una forma de incluir a aquellas personas que no se identifican con algún género que tiene que ver con el femenino y el masculino. A lo mejor si se difunde y se explica un poco más acerca del lenguaje inclusivo, esas personas que también trabajan por la inclusión y que tienen hijos con discapacidad, seguramente lo van a entender mejor y no van a reaccionar de esa manera. ¿Vos decís que es incompatible, Agustín, que te enoje un tipo de inclusión y pelees por otra inclusión? Claro, porque en realidad son dos inclusiones. Uno tiene que ver con el género, una persona trans o una persona que no se siente identificado, que no hace falta que sea trans, ni con el masculino ni con el femenino, una forma de inclusión que tampoco quita. Por eso digo, puede haber una carta de braille que está escrita en lenguaje inclusivo, porque puede haber una persona con discapacidad visual que no se siente identificado con el lenguaje que tenemos. Lo que pasa es que la discusión en sí, me parece a mí, que es cuando ella se presenta a atenderlos y les dice bienvenidos al bar inclusivo. Y le dice las chiques. No, pero dice bienvenidos al bar inclusivo. Ahí está. Entonces el padre reacciona y dice bar inclusivo. Eso está bien, eso es otra cosa. Entonces me parece que ese es el disparador por el cual el padre hace la carta que después se viralizó, porque ella lo presenta como un bar inclusivo. No era un bar inclusivo. Y evidentemente tenía algunas cuestiones, no claro, que no incluían. ¿Y hay algún bar inclusivo con todo? No sé si hay tantos con rampas, con sistema deberían, de baile, deberían. Bueno, por eso lo dije, porque hay muchos que sí y muchos que no. A mí me gustan los bares y no conozco ninguno con rampas. Ni restaurante. Es complicado el tema, ¿no? Entonces, con lenguaje inclusivo. Ahí fue el disparador. La chica dice, bienvenidos a este bar inclusivo. Claro, habla del lenguaje de señas, el lenguaje Entonces braille, el padre dice, bueno, inclusivo en un punto posiblemente que haya sido en la cuestión del lenguaje, y otra cuestión es che, no tenés una carta en braille, no tenés lenguaje, no sabes lenguaje de señas. Claro. ¿Y por qué sienten que se viralizó tanto? Porque estuvo en todos lados. Para mí mucho enojo y está en contra del lenguaje inclusivo. Exacto. Hay como un rechazo. Viralizó gente que no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo. Claro, me parece que desde ahí va que está... Y lo mezclan con el lenguaje que tiene que ver con comunicacional para la persona con discapacidad, y lo mezclan cuando van por separado y cada uno tiene su lucha y cada uno busca la inclusión de alguna manera. Y hay como un cierto rechazo para mí por una falta de información acerca del lenguaje inclusivo.
Bueno, se duda de la veracidad de esta carta, ¿eh? Sí, está la sospecha de que la carta fue escrita para traer la polémica, para Yo pensaba lo mismo hoy cuando lo leí. Pero hay una foto, me parece también que incluye la carta que yo interpreté que era el hombre que había escrito esa carta. Claro, Severo Sosa, supuestamente. Claro, hay una foto de un hombre al lado de la carta, y yo interpreté, no sé si vos interpretaste lo mismo, que esa foto era el Facebook de él. El hombre que había escrito la carta, ¿no? Sí, el tema es ese. Que también puede ser trucho, digamos. Sí, claro, hay muchos perfiles. Por ahí truchos. Pero ¿cuál sería la posición si por ahí uno llega a un lugar y tiene, por ejemplo, el lenguaje en braille y demás? Uno plantearía, che, ¿por qué no está esto otro lenguaje inclusivo y demás? O sea, bueno, es esa la cuestión. Y bueno, es que si uno arranca con la inclusión, debería tener en cuenta absolutamente todas las posibilidades de incluir, no solamente una. Yo digo, por ahí esto tiene un pro y un contra. En el sentido, para mí es totalmente en contra el tema de las agresiones que por ahí en las redes sociales se desatan y se salen de control, y hay gente que son agresivas sin necesidad realmente, pero por otro lado puso en agenda muchas otras cosas, que es todo el tema de la inclusión, desde el tema de las personas sordomudas, o sea, todas las personas que necesiten de alguna forma ser incluidas en el tema del lenguaje, con el tema también de la accesibilidad en diferentes ámbitos. Entonces yo digo, bueno, por un lado está mal, porque me parece que no está bueno el tema de la agresión y esto de cómo la gente siempre en las redes sociales termina agrediendo o sin medir las palabras que uno tiene, pero por otro lado puso en agenda esto de sí, tenemos que hablar de la inclusión, hay un montón de cosas que faltan, así que tiene su pros y contras. Bueno, nos dice nuestra productora Mildred que es de verdad. Ajá. Sí, porque el hombre estuvo dando móviles en Córdoba y se lo conoce porque estuvo hablando, ¿no? Sí. Para la televisión. Bueno, entonces por eso puedo coincidir con vos, Mari, en el sentido de que por ahí este hombre no digo la palabra harto, porque es muy fuerte, pero sí cansado muchas veces de que vayan con su familia y tiene estos dos chicos con estos problemas y que en todos los lugares ocurra lo mismo, ¿no? Es una lucha permanente de los padres, de las personas con discapacidad, de tener que tener las barreras físicas, sociales, culturales permanentemente. Se ve, lo he vivido, lo vivo, trabajo en el tema y es totalmente desgastante. Pero vuelvo a hacer énfasis que son dos caminos son dos cosas distintas, pero sí, la verdad que se ha avanzado mucho como sociedad, creo que estamos cada vez incluyendo más, pero todavía sigue habiendo cosas que en la vida diaria de las personas con discapacidad y en las familias, la verdad que son muy complicadas y muy Vamos entendiendo que hay diferentes. Ahora contanos del libro. Del libro. El libro. Nos quedamos todos pensando a ver si Ruli toma el... Ya lo tiene agendado. El no manual del lenguaje inclusivo de género. Este es un libro que lo escribió Gustavo Martín, que es un riocuartense. Y la verdad que está bueno porque habla un poco sobre el lenguaje inclusivo, explica... Gramática de la lengua española. Sí, de dónde viene, de cómo surge, la parte política. Bueno, la verdad que está muy bueno para leernos un pequeño manual que explica un poco de lo que tiene que ver la inclusión. Ese juego de palabras, gramática de la lengua. Lo invitamos a Gustavo Martín, pero esta mañana se iba de viaje muy temprano y nos pasó la referencia de las páginas que teníamos que leer para Cuando me dijo de poder venir, justamente me acordé de este libro que lo había leído hace poquito y que, bueno, también está bueno traerlo. Bueno, les quiero consultar ahora por el lenguaje inclusivo estrictamente. ¿Es una revolución que viene a cambiar una forma de pensar o es una moda pasajera? Yo creo que es una revolución que viene a mano y a raíz de muchas otras luchas y un montón de esta forma. Me parece que con el tema del lenguaje inclusive se ha hecho expreso. Inclusive, bueno, leyendo también un poco de todo lo que era el tema del lenguaje, ya en 1930 aproximadamente, un estudiante de literatura hablaba sobre el tema de cómo el lenguaje en sí latino saca y deja afuera un montón de lo que es el género y un montón de perspectivas que después esa información se hizo en inglés y después, 30 años después, inclusive se hizo toda la traducción. O sea, también ver eso, como siempre muchas cosas que uno los toma como naturales y demás, dejan fuera a muchas perspectivas de género y demás que por ahí hoy en día se están teniendo en cuenta y a partir del lenguaje, a partir del todes, se pone en agenda, se discute y es para mí una revolución. Capaz que el día de mañana no se use más, pero me parece que los cambios que ha ido haciendo se están sintiendo y bueno,
esto que pasó, por ejemplo, que algo así se haga viral y que se empiece a discutir, me parece. ¿Lo utilizan ustedes? Yo no, en particular no. Yo dependiendo, generalmente sí, pero dependiendo. Creo que va a ser una revolución, pero hay una falta de información. Cuando esto se puede informar de buena manera y pueda llegar bien a toda la gente, es una forma de incluir a través del lenguaje. ¿Quién no quiere ser incluido? ¿Quién está en contra de que no incluyan a alguien a través del lenguaje? ¿Qué es lo que te molesta que incluyan a alguien por cambiar una E? ¿Cuántas palabras decimos que no tienen ningún significado, que ya estamos acostumbrados, pero cuando decimos nosotros o todes, ya molesta? Entonces, hay una molestia hacia la inclusión al no incluir, o algo puede estar pasando, pero me parece que va para adelante. Y mientras que algo sea inclusivo y no dañe a nadie el lenguaje me parece, al contrario. Creo que va a ir para adelante y no va a ser una moda pasajera. Bueno, hay quienes, bueno, en realidad no es que hay quienes, sino que sabemos que el lenguaje es la herramienta del pensamiento. Se acota el lenguaje, se acota el pensamiento, se acotan las ideas, las estructuras de pensamiento. Cuando se amplían, se supone que, se amplían también las categorías de pensamiento. Ahora, respecto al lenguaje, los especialistas aseguran que es una cuestión cultural, que a partir del uso se termina estableciendo y que no es al revés, que alguien lo establece y después los otros están obligados a utilizarlo. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, la misma Real Academia Española todavía sigue sin reconocerlo, y pasa el tiempo y no lo reconoce. Sí va incorporando frases y palabras de uso cotidiano, pero todavía el lenguaje inclusivo se resiste a incorporar. No sé si es solamente en Argentina o en otros países de habla hispana también se utiliza. La verdad que en eso no estoy interiorizado. Yo honestamente he leído solamente que esta polémica es polémica en el sentido de que hay personas que están a favor y personas que están en contra. Creo que es únicamente en Argentina. No he leído en otros países de habla hispana que se tenga la impronta de utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo en lo particular. No, creo que el lenguaje ya es inclusivo por sí mismo. Que haya gente que no se sienta incluido no significa que no estén incluidos. Yo creo que pasa por una cuestión personal. Yo creo que el lenguaje en sí es incluido. ¿Pero te molesta si lo usan, Mariano? No. ¿Vos no lo usarías? No. El tema está en que muchas veces imagino una situación que ahora van a empezar a usar el lenguaje inclusivo en el PAMI. Imagino un hombre de 80 años que le habla en el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero la sociedad y las culturas van cambiando y van cambiando sus formas de hablar, va cambiando todo. Si no, nosotros tampoco hablamos como las personas que hoy en día están en el PAMI, los jóvenes, van cambiando las formas. Sí. Si no, siempre nos quedaríamos hablando de la misma manera. Ole, abuele. No, es que el lenguaje inclusivo tiene un manual que no es así tampoco como se complica, pero de todas maneras yo creo que el lenguaje es inclusivo ya de por sí. No creo que el lenguaje excluya a nadie. Bueno, vamos a compartir algunos mensajes de la gente porque se quieren también incluirse en la conversación hablando de inclusión. Hola, soy Alejandra, mamá de Luz, una niña con hipoacusia, es una niña sorda. Muy buen programa. Yo creo que hace falta educación desde niños y en casa para aprender que no hay que discriminar. Claro, esto nos enseñó la doctora de mi nena, la persona sorda no es muda, no habla porque no escucha. Besos y los felicito. Bien la aclaración, ¿cierto? La inclusión no pasa por cambiar una A o una O por una E. Respeto es inclusión. Los bares y comedores de Río Cuarto no son inclusivos si no tienen cartas para ciegos, si no tienen menúes para diabéticos, para celíacos. No pasa por el lenguaje. Otra persona. No estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, con chiques. También quiero que me respeten el no aceptar esa nueva modalidad. Y otro mensaje, de alguna manera también me puedo sentir excluida al no respetar si no respetan mi pensamiento. Dice otra televidente. Y es importante que nos respetemos también entre todos. Que el que quiera hablar de esa manera sea respetado y el que no quiera hablar de esa manera también sea respetado. Que no haya un rechazo por hablar así, ni tampoco, me parece que eso es fundamental para empezar a construir. Fíjate lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Es todo así, es una cosa u otra. Claro, y ahí no piensan con respecto al aborto legal, no estamos de acuerdo. Si sos macrista, si sos kirchnerista, es todo una cosa blanco-negro todo el tiempo. No hay más grises, ¿no? No, entonces los extremos. Todo se ha conformado así. Inclusive hay un dejo enorme de violencia en los extremos. Bueno, ¿no? y ahí está el problema.
Claro. Vos no pensás igual. Somos binarios, Perfecto. Los argentinos somos binarios. ¿De qué lado de la vía vivís? ¿Sos de River, sos de Boca, sos de Atenas, de estudiantes, sos peronistas, sos macristas? Pero es que está bueno que uno tenga posiciones. Sí. Pero el tema está en que esas posiciones son posiciones y nada más que eso. No te van a encasillar como calidad de persona por pensar de una manera o de la otra. Se mezcla todo. Me parece que es un extremo absolutamente violento. Porque los extremos son violentos. Sea cual fuere, pero no está mal que uno piense de una manera y el otro piense de otra. Lo importante es tratar de respetarse mutuamente, ¿no? Y aceptar que haya gente que piensa... Pues si no pensamos todos iguales sería una embole todo esto. Horrible. Pero la cuestión de los extremos, la grieta en todo sentido, pero no que nos ahí hace está, mucho me mal. parece que es la parte violenta de los dos extremos, sea cual fuere la posición y cual fuera el tema que estás tratando. Es como que... Porque cuando hay dos extremos siempre es violento, Sí, me parece. el Si fanatismo, solamente hay dos eso. posibilidades es violento, porque nosotros somos estos y los otros son lo otro. Entonces Que no es sirven. binario, es suma cero. Estás de un lado o estás del otro. Entonces cuando no hay más posibilidades que dos, no hay manera de establecer un diálogo. No, Porque pero- es suma cero, ¿de qué lado estás? Está bien, pero digo, yo odio el fútbol, ¿no? Pero hablemos de dos equipos, Boca y River. Nunca se van a cambiar de equipo. Nunca el de Boca va a ser de River y el de River va a dejar un día y va a ser de Boca. Nunca, ¿no? Ahora, Pero pueden convivir. pero pueden hablar de fútbol. Ni siquiera pueden hablar de fútbol. Porque es como que yo tengo la verdad y el otro también tiene su verdad. Entonces digo, que cada uno mantenga su posición en su creencia, que está bárbaro. Pero digo, podamos hablarlo al tema, ¿no? No se puede ni hablar, los temas no se pueden ni hablar. Y además se termina mezclando la política también en Se todos mezcla los todo. temas. Hablamos pañuelos verdes, se mezcla la Yo política. creo que también hay hablamos mucha de lo- frustración en la sociedad. Estos hechos violentos últimos tienen que ver con eso también. Hay mucha frustración, mucho desgano en tratar de ser mejor, porque da lo mismo. Vos te das cuenta las cuestiones que pasan, da lo mismo ser bueno que ser malo, da lo mismo. Antes no daba lo mismo. Antes el que era bueno tenía otras cuestiones sociales. Ahora da lo mismo. Entonces medio como que hay una frustración, es decir, ¿para qué voy a hacer las cosas bien si es lo mismo? ¿No? ¿Para qué voy a respetar la ley si no pasa nada? Entonces me parece que pasa también un poco por ahí. Entonces cada uno tiene su verdad y la defiende con uñas y dientes. Y no está mal que la defienda. Lo que está mal es que agreda al otro y tratar de cambiarlo al otro para que piense igual que vos. Y eso no es así. ¿Cómo Me lo ven parece. ustedes, chicos, que son más jóvenes? Yo veo mucho el tema ese de la agresión. ¿Y la polarización? También, por eso. Para mí la agresión es el producto, como decía recién Mariano, el tema de un fanatismo, de decir, no, pues esto es así, y ni más ni menos, y por eso yo recién también hablé del tema de la tolerancia y de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Y también esto que decía Agustín, de entender bien cuál es el objetivo del lenguaje inclusivo, que no es hablar así, sino poner en agenda y hacer una inclusión de género que no hay, que hasta el día de hoy se sigue luchando, pero de alguna forma se ha empezado a avanzar con respecto a eso, no sé si por el lenguaje, la verdad. Por eso yo, por ejemplo, no lo uso el lenguaje inclusivo, porque no lo conozco bien y demás. Y es difícil. Es difícil. Y hay cosas por resolver todavía Y además para dentro mí, de ese lenguaje. sí, sí. Claro. Y además, por ejemplo, para mí hay que tener mucho respeto a lo que es el lenguaje en sí. Pero por eso me parece que son como luchas que no está bueno que cuando una lucha se pone en contra de la otra o cuando un pensamiento se pone en contra del otro y crea una agresión, porque Claro. parece que genera totalmente lo contrario de lo que quiere generar. Bueno, y las redes sociales amplifican la Potencian violencia. eso. Uy, sí. ¿Por qué? totalmente. Y porque yo lo escribo. No lo Totalmente. tengo al frente, no me va a pasar nada. Totalmente. Entonces puedo decir lo que quiera, a quien quiera, herirlo a lo más profundo de su alma, total. Sí, yo digo que por ahí he conocido amigos a partir de las redes sociales. O sea, ya los conocí hace años. Claro, Claro, pero una conociste faceta esa- de... claro. Exactamente, parte de ¿Cuántos han publicaciones, dejado de ser comentar. amigos? Sí. Muchísimo. Sí. Sí. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa o siente, porque el tema de la empatía, la tolerancia y el amor me parece que es básico en la sociedad y en el crecimiento en general. Da la impresión a veces que los cambios en la sociedad necesitan dos extremos también, ¿no? Es que no están, perdón,
La polarización es siempre, estar de un lado del otro. Sí. Eso siempre va a estar. Lo importante es no generar agresiones ni peleas. Vos podés estar en una posición, sea extremista o no extremista, la que vos quieras estar, pero tampoco agredir al otro, ni tampoco respetar al otro su forma. O sea, que yo siento que hay una especie de imposición, sea cual fuere la forma de pensar de cada uno. Es como que yo quiero imponer mi forma de pensar. Y me parece que ahí es donde están los chisporroteos, porque nadie quiere que le impongan nada, ¿no? Digo, yo pienso de una manera, te pido que respetes mi forma, no que la compartas, pero claro, lo del lenguaje inclusivo quiere, déjame hablar a mí así, no me agredas, y vos ahí hablando como quieras. Se trata solamente de eso, aceptalo, que lo puedas aceptar, porque yo quiero escribir de esta manera, yo quiero hablar de esta manera porque pienso que es una manera inclusive de hablar. Después, si vos no lo querés hacer, no lo hagas. Entonces no te enojes, ni te enojes en contra mía o de quien lo quiera hacer por querer hacerlo inclusivo. También está eso, al revés. ¿Me entendés? Yo no te quiero imponer nada a vos, pero vos tampoco quieras rechazar esto o rechazar el lenguaje. Es simplemente eso, que también es a viceversa. Es medio más complicado, debería tener otro tipo de análisis, porque imagínate que vos me escribas a mí un texto con lenguaje inclusivo y yo no lo entiendo. Estamos hablando de dos idiomas distintos. Bien, hasta que la Real Academia, que un organismo político lo tome y demás, que se respete poder hablarlo al menos. Claro, pero digo, se complica en eso. Eso ya tiene que ver con una parte política. Vos me lo traes escrito y yo no lo voy a entender. Entonces, si no es el lenguaje que está usando mi país, ¿por qué lo tengo que...? Por eso, esa es la parte política. ¿Entendés? Que hasta que se... Es medio complicado el tema. Eso hasta que lo dicte la Real Academia y demás. Pero mientras tanto, en las universidades, en algunos lados ya se está aceptando. Bueno, vamos a ver cómo se desenlaza para adelante. Pero lo importante es que yo pienso que siempre que haya maneras de incluir a personas de cualquier manera que tengan que ver con discapacidad, que tengan que ver con género, me parece que hay que darle para adelante, o por lo personal está bueno que le demos para adelante. A ver, más mensajes. Me parece que sí, que cada uno tiene su lucha, pero si queremos incluir podemos empezar por seguir y respetar al otro. El año pasado hice un curso de lenguaje de señas porque me pareció importante estar al frente de una caja de supermercado y poder comunicarme fluidamente con una persona hipoacúsica. Es un poquito de todos, incluso va para el lenguaje inclusivo. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que España decida cómo tenemos que hablar del otro lado del mundo? Me parece que hoy, siglo XXI, debemos poner nuevos paradigmas. Bueno, respecto de lo que decíamos recién de la Real Academia, me quedé pensando con esto de posicionarnos a favor o en contra del lenguaje inclusivo y de posicionarnos así en todo en la vida y tratar de respetarnos. No sé qué les pasa a ustedes, pero a veces no hay posturas del otro que no son para respetar. Digo, si el otro es un intolerante, por ahí yo no lo tolero como intolerante. No hay un límite. Por ahí lo que vos pienses de tal cosa te define como persona. Bueno, tampoco podés aceptar todo. ¿O no? Sí, no, sí, claro. Totalmente. O sea, ya vos que expreses algo que te molesta, es una posición. No es una cuestión de decir, bueno, estoy de un lado del otro y respeto al otro. También es respetar, hacerse conocer, pero con el tema de no la agresión a eso. El problema es la forma. Porque uno puede decir lo que piensa y puede decir que... Pero la forma. Pero hay posiciones que me parece que son irreconciliables. Sí, yo, por ejemplo, comentarios intolerables directamente. Yo alguien que esté en contra de la democracia o que la cuestione, para mí es intolerante. Sí. No lo tolero y no voy a ser tolerante con una persona que para mí es intolerante, que piensa que hay que imponer las cosas por la fuerza. Por ejemplo, y cada uno tiene sus cuestiones. En el debate por el aborto, los pro vida piensan que los que están a favor del aborto son malas personas. Y la gente que está a favor del aborto despenalizado cree que la gente que quiere que siga prohibido es mala persona. Sí, entonces es difícil conciliar a veces. Hay posturas que son muy extremas. He escuchado y que voces no nos permiten respetarnos. Yo estaría jamás, por ejemplo, con una persona, no tendré de amigo una persona, de pareja una persona que piensa totalmente diferente a mí. Claro. Por ahí, desde el discurso está difícil. Bueno, pero es difícil compatibilizar con ciertas opiniones, me parece. Cosas que son intolerables, o comentarios que por ahí hacen que tienen que ver, bueno, como dijiste, con la democracia, ciertas cosas que así no para. Esto hasta acá ya tolero, podemos discutir esto, ya me tengo que parar e irme porque ya con una persona que piensa así yo no me puedo sentar. Y que con mis prejuicios ya te defino como persona, como buena, como mala persona. Digo, pasa eso, ¿no? No es como una sensación. Hay puntos que son irreconciliables. Sí, hay puntos que no hay forma. Hay cuestiones en las que no hay forma.
Claro, pero también es que tenés que convivir con esa gente. Bueno, es la aceptación. Ese es el tema. Claro. Cuando vos llegás a ese punto, cuando no tolerás o estás en esa posición en la que no soportás la posición del otro, el pensamiento del otro, ¿qué es lo que haces con eso? Por eso tengo que trabajar con esa gente, soy hasta vivo Bueno, en es que es lo que hablamos recién. Uno debe aceptarlo como es, sin compartir lo que piensa o lo que hace. No es fácil. Claro que no es fácil. En algunas cuestiones no es fácil. Claro que no es fácil, pero lo tenemos que aceptar. Con ciertas opiniones, por ejemplo. Porque tampoco puedes dejar de hablar de tantos temas. O sea, que no se puede hablar de política, no se puede hablar o no de... salir al cruce cuando de dicen algo que está en contra de tus principios. Hablemos de tus cómo está el valores. día. Bueno, pero pues te digo, uno lo debe aceptar. Claro. Pues si No partimos sé, de la base en no que sé. tu libertad termina cuando empieza la mía, ¿no? Yo puedo aceptar tus formas de pensar. Hasta puedo aceptar tus formas de actuar. No las comparto en nada, pero las acepto. ¿Dónde me molesta a mí? Cuando tu forma de actuar ya se mete en mi vida, ¿no? Si yo te tengo de vecino y vos me tirás la basura por el paredón, bueno, pero ahí... hacer algún comentario machista, misógeno, lo que sea, también me parece que es una forma de... Sí, que pero ya... tenés que aceptar cómo piensa el otro. Salvo porque que el comentario de esa persona te agreda. Claro, agreda. Entonces, No, por eso. Es que Por eso, ahí está el límite. Ese es el límite que yo te digo. Indirectamente, tal vez. Ese es el límite Por que eso yo te digo Si que vos es me agredís difícil. personalmente, las cuestiones ya van en otro terreno. Ahora, si vos decís públicamente, no quiero decir ningún tema en particular para no herir susceptibilidad de nadie, pero si vos decís públicamente una idea y yo pienso absolutamente lo contrario... ¿Qué hago? ¿Me callo la boca y no te digo nada? No, y bueno, o aceptás como piensa esa persona, siempre y cuando no se dirija a mí y me diga a mí, che, vos, ya es persona. Ah, pero tenés que ser un monje tibetano. ¿Cómo haces para aguantar eso? Pero es que si no, comienzan las agresiones. Es que sí. Y podemos terminar mal, ¿no? Es que los seres humanos somos pasionales. ¿Cómo haces para decir, aceptarlo, no me importa lo que dijo? Aceptarlo. Es difícil. Aceptarlo. Yo no acepto cómo piensa determinada persona. A ver, hay más mensajes, nos dice Pero bueno, Mercedes. él piensa así, ¿qué voy a hacer? Porque si no, ya me pongo yo a imponer otra forma de pensar. Pero si el otro tiene un lenguaje es lo que no quiero que hagan violento. conmigo. El otro tiene un lenguaje violento del corte. Hay que salir a matar a todo el que. ¿Vos podés aceptar una eso? locura. No. Y bueno, ¿y qué se hace en esos casos que te definen como persona bueno, o que ahí son está. tan extremos? Bueno, ahí te definió como persona. Si vos pensás que matar a alguien está bien, ya te definió como persona. No sos absolutamente lo que pienso yo. Pero no voy. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Actuar como actuarías vos? Ah, entonces te voy a matar yo a vos. Como el viejo chiste ese, mamá, si los buenos matan a los malos, ¿quiénes quedarían? Los buenos no, quedan los asesinos. Bueno, hay muchos mensajes y les agradecemos un montón que interactúen con nosotros. Los padres con niños con discapacidad sufrimos mucho día a día. Esta ciudad y muchas ciudades del país están llenas de barreras. No hay rampas, los eventos públicos muchas veces no son para ellos, hay cosas que no se adaptan, hay tantos debates políticos que debemos pedirle a nuestros gobernantes que atiendan. Y como siempre esto quedará en un debate de redes, una queja viralizada. Gobernantes, los votamos, hagan algo, dicen por acá. Muy buen tema, eso es una conversación con respeto, así debería ser en todos los ámbitos, lo felicito. Bueno, muchas gracias. El supuesto lenguaje inclusivo no tiene nada de inclusivo. No es necesario cambiar el lenguaje para incluir. Otro mensaje, el fanatismo por algo genera intolerancia. No se respetan las ideas de los demás. La mayoría de las personas que defienden al supuesto lenguaje inclusivo a veces no tienen idea de lo que defienden, dice Lorena. Hola chicos, con un buen día, con un por favor, con un permiso, tendremos un diccionario completo de lenguaje inclusivo. Hola, buenos días. Para mí, hay un lenguaje más importante para enseñar en las escuelas como el lenguaje de señas y el respeto sobre todo. Soy Agustina, abrazo para todos. Bien, muchas gracias de todos tipos los mensajes. Así, esa es la idea, que entre todos podamos opinar con respeto, sin maltratarnos. Estaba pensando, ¿no? Lo que decía Marina, qué difícil, tenés que ser un monje tibetano. Sí. Pero digo yo, si uno lograra, sí, claro, si uno lograra aceptar al otro como piensa y cómo actúa, los niveles de violencia descenderían
abismalmente. Pero si el otro yo creo que hay un montón de cosas. ¿Sabes qué pasa? Si vos no te prendés en la violencia del otro, el violento termina, se diluye. Porque claro, no tiene con quién expresar su violencia. ¿Me explico? Si el otro es intolerante y es violento en su discurso y habla de cuestiones que son anacrónicas, pensemos, no sé, en la violencia machista que antes ni se discutía. ¿Cuánto puede durar una persona que públicamente diga que la dictadura es fantástica? ¿Cuánto puede pensar? ¿Cuánto pero puede existe, durar? Mariano, sí, claro que existe. Existe. Pero ¿cuánto pueden durar? Si yo no lo retroalimento, si yo no me prendo, y va a terminar hablando solo. Y cuando te dé cuenta que está hablando solo, no va a hablar más, porque ¿a quién le va a hablar? Ahora, si yo me prendo y lo retroalimento, el tipo es fantástico, feliz, porque tiene con quién hacer catarsis. Claro, el tema Por eso es yo las que redes sociales peligroso... tirás un tema y se empiezan a aprender todo. Sí. Y eso pasa. Es lo que quiere el tipo que escribió la pavada que escribió. Eso es lo que busca. Sí, sí. El tema y lo peligroso me parece que es que cuando uno dice ese tipo de comentarios o tiene ese tipo de pensamientos yendo al extremo, es que no es solamente un comentario, es que ya en ciertas situaciones o en ciertos momentos y contexto de la vida va a actuar de cierta forma, que vamos a ir o a una agresión física o a una agresión verbal, ya yendo en contra de lo que son los derechos de la otra persona. Entonces no es solamente una forma de pensar lo que uno por ahí expresa en las redes sociales. Sí, actuar. Bueno, ante la posibilidad de una forma de accionar también. Exacto. Por eso la red social... Estás vos mostrando cómo vos... Lo que sos capaz de hacer si tenés la posibilidad de hacerlo. Sí. Primero lo decís. Sí, sí. Por eso yo digo, conocí a mucha gente teniéndolos en las redes sociales cuando ellos han expresado atrás de una pantalla o de un teclado lo que realmente harían en ciertas situaciones. Te sorprendió más de uno. Sí. Sí, pero que después hay que ver si lo hacen. Porque la red social te da esa capacidad de impunidad. Sí, esa libertad de impunidad. Es decir, digo lo que quiero. Ahora, de ahí a que lo hagas... Sí. No, hay un trecho largo. Pero es difícil, ¿eh? Sí, claro, no es fácil. Sí. Lo que pasa es que se confunde. Si yo acepto, soy débil. No, ¿por qué? Sí, el tema es como decía Marina también, ser monje tibetano pero también yo puedo aceptar no hay que tu serlo. forma de pensar distinta a la mía. Pero una cosa ahora, de ahí a que yo me vaya a poner loco o a imponerte mi forma de pensar, primero que no te voy a cambiar tu forma, porque vos ya estás incorporado con eso, y después que no suma nada. Insisto, mientras no quieras imponerme a mí tu forma de trabajar o de pensar. Exacto. Sí, si vos lo decís abiertamente, mira, yo pienso de este tema, pienso esto. Bueno, yo pienso distinto. Yo pienso otra forma. Bueno, comparto dos mensajes más. Buen día, acepto la diversidad de opiniones. Dos cosas. No acepto el lenguaje inclusivo, aunque respeto a quien lo usa. No me parece inclusivo per se. Mi actitud hacia las personas es inclusiva. Puedo usar el lenguaje y no ser inclusivo, ¿se entiende, no? Totalmente. Me ha pasado que gente inclusiva me ha agredido ferozmente por pensar distinto. La RAE no es política, es quien ordena el lenguaje, dice Fabián. Y otro más, no pueden decir que el lenguaje inclusivo no incluye cuando claramente incluimos a las personas que no se sienten a gusto con su género o simplemente no se siente bien siendo tratada por él o por ella. Yo me gustaría dejar algo en claro, que no quita el lenguaje de género inclusivo de género, el otro lenguaje que tiene que ver con la comunicación en discapacidad, braille, lenguaje de señas. Son dos cosas distintas, totalmente distintas, que los dos buscan inclusión. Uno lenguaje de género y el otro para poder usar una comunicación para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Parece que eso es importante para que no se confunda, porque se confunde permanentemente. Bueno, la carta que hizo el hombre para mí está confundiendo los dos lenguajes. Las dos luchas. Las dos luchas. Bueno, es para que nos quedemos pensando. Muchas gracias.